Muy buenos días, nosotros somos los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Harvard Compu de cuarto semestre de la carrera Programación y Análisis de Sistema. El tema que vamos a exponer es base de datos, introducción de base de datos. La información tecnológica ha permitido aumentar la productividad de los negocios. Internet se lleva todos los créditos, solo un sistema de comunicación. Su valor primordial radica en los datos y en la información que transmiten hacia y desde la base de datos. Continúa siendo importante la modelación y diseño de base de datos, asimismo el modelo relacional y el SQL son importantes. Base de datos. La definición es el conjunto de informaciones almacenados en un soporte legible por ordenador y organizados internamente por registros que están formados por todos los campos referidos a una entidad o objeto almacenado y campos que permiten recuperar cualquier clase de información, referencias documentales, textuales, imágenes, datos estadísticos, etc. Diferencia entre base de datos y un sistema de gestión de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior de su uso. El sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de datos asegurando su seguridad, confidencialidad y seguridad. Estructura de una base de datos. Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas que cumplen la función de contener los campos. El dato, información que la computadora registra y almacena. El campo es cada trozo discreto de información en un registro. El registro es la información relacionada con una persona, con un producto o suceso. En una base de datos, un simple archivo es un conjunto de registros. Características de base de datos: control centralizado de los datos, integridad de los datos, minimización de redundancias, independiente de los datos y las aplicaciones, acceso concurrente a los datos, costo mínimo de almacenamiento y mantenimiento, versatilidad para la representación de relaciones, establecimiento de medidas de seguridad, facilita para el cambio de hardware y software. Tipos de base de datos bibliográficos. Esta clase de base de datos contiene información acerca del autor, una producción bibliográfica, el título, fecha de publicación, edición, entre otras cosas. También suele contener una sinopsis de publicación, pero nunca representa el texto en su totalidad. Base de datos de texto completo. Contiene la totalidad de una determinada fuente de carácter primordial, incluyendo datos de su contenido y todas sus ediciones. Ventajas de uso de base de datos. Los datos, independencia de estos respecto de los tratamientos, mejor disponibilidad de los mismos, mayor eficiencia en la recogida, codificación y entrada en el sistema. Los resultados: mayor coherencia, mayor valor informático. Los usuarios: acceso más rápido y sencillo de los usuarios finales, más facilidad para compartir los datos con el conjunto de los usuarios, mayor flexibilidad para atender a demandas cambiantes. Desventajas de uso de base de datos. El tamaño. El sistema de manejo de base de datos requiere de mucho espacio en el disco duro y también requiere de mucha memoria RAM para poder correr adecuadamente. Complejidad, debido a la cantidad de operaciones y a las capacidades de base de datos. Costo de instalación, ya que el control y administración de los datos requiere de un software y hardware de elevado costo. Requerimientos adicionales de equipo. Requiere a que su vez adquirir equipos adicionales para poder correr ese producto, como por ejemplo servidor, memoria, discos duros, etc. En el caso de falla, el impacto es mayor. Si un componente de base de datos sufre un desperfecto, se detienen las operaciones del producto por completo. Complejo de recuperar los datos. En el caso de accidente que corrompa la base de datos, el proceso de recuperación y de devolver a la base de datos de su estado. Bueno, a continuación va a seguir mi compañero con el modelo relacional. El modelo relacional se basa en una representación del mundo real en que los datos se describen como entidad, relación y atributo. Una entidad puede ser objeto físico, una persona, un auto, una casa, un puesto de trabajo, un curso universitario. Cada entidad tiene propiedades específicas llamadas atributos que la describen. Cada uno de los atributos de una entidad posee un dominio que corresponde a un tipo de atributo. En este modelo de base de datos, vista por el usuario como una relación de tablas, cada fila de la tabla es un registro o tuplas de los atributos con columnas o campos. Concepto de la base de datos relacionales. Tenemos un ejemplo de relación de base de datos de una película, que una película contrae título y año y duración. Concepto de la base de datos relacionales. Relación es igual a conjunto ordenado no concurrencia. Atributos de campo de una tabla, propiedad de las entidades. El dominio es conjunto de los atributos, toman valores. Tuplas es la fila de una tabla y grado de una relación es igual a número de atributos o columnas. Cardinalidad es igual a números de filas o tuplas de una relación. Y tenemos componentes. Término de la relación informal equivale a informal.
Una entidad está representada en una tabla, tuplas se representa una fila o registro, cardinalidad, número de filas de registro, atributos, columnas o campo, el grado, número de columnas o campo, atributo identificador, llave primaria que va con el significado de PK, el dominio conjunto de valores legales. Conceptos de la base de datos relacionales. El clave primaria es un conjunto de atributos que identifica a cada tupla de una relación, además no hay un subconjunto de ellos que cumplan esa propiedad. Clave fornea es un conjunto de atributos de una tabla que son llave primaria en toda la tabla. En la clave primaria, una clave primaria puede ser formada por un solo atributo o compuesta formada por más de uno. En general, una entidad puede tener más de una clave. En este caso, cada una de las llaves es una llave candidata. Una llave candidata se designa como llave primaria de la seguridad de una entidad. Clave fornea. Una clave fornea nace de la existencia de una relación de cardinalidad de 1 a 1 entre dos entidades. Un atributo PK es clave fornea de una entidad, se satisface en siguientes condiciones. Los valores de la PK tienen el mismo dominio de los valores de la llave primaria de otra entidad. Un valor de PK se representa como un valor de clave primaria en otra entidad. Ejemplos de relaciones a varios de varios. Un cliente compra producto y producto puede ser comprado de varios clientes. Tenemos el campo y atributo. Identificamos el campo y atributo con nombre y apellido y número de cédula. Y también así identificamos como productos con el código y descripción del producto. Gracias, suerte.